Bien, continuamos entonces, unidad 4, parte 7. En la clase anterior, o en la parte anterior, estuvimos viendo que se producía amoníaco, ¿verdad? Y vamos a ver ahora que en las plantas ese amoníaco se va a transformar en un compuesto orgánico, en un compuesto nitrogenado orgánico que posteriormente, cuando los animales consumen las frutas o los vegetales producidos, las hortalizas producidas por esas plantas, entonces están consumiendo el nitrógeno orgánico. Entonces vamos a ver la reacción. El amoníaco más el alfa-cetoglutarato, ese va a ser el sustrato que acepta ese ion, ese amonio, ese amoníaco, va a formar a través de la glutamato sintetasa el glutamato. Ese glutamato es un aminoácido, ahí lo vemos con su carbono alfa, ¿verdad? Su grupo amino, su grupo carboxilo y su grupo cadena R. Ese glutamato, entonces, por la glutamina sintetasa, otro se va a unir a otra molécula de amoníaco y me va a formar entonces la glutamina. A través de la glutamina sintetasa me va a formar al aminoácido glutamina. Entonces el glutamato más el ion amonio se transforma en glutamina y más ADP. Ahí hay un consumo de energía. Entonces ya allí tenemos entonces que el amoníaco que se formaba, ¿verdad?, por algunos microorganismos, se me va a transformar en las plantas en nitrógeno orgánico. Los que son los microorganismos y los vegetales, ellos, estos seres vivos, microorganismos y vegetales, pueden producir todos los aminoácidos que necesitan. Es decir, que en los microorganismos y en los vegetales no vamos a manejar el concepto de aminoácidos esenciales porque ellos tienen todos los aminoácidos que necesitan. En cambio, en los animales solamente pueden sintetizar más o menos la mitad de los aminoácidos que necesitan, recordando entonces el concepto de aminoácidos no esenciales que son capaces o se sintetizan a partir de metabolitos de fácil disponibilidad. Y los aminoácidos esenciales que tienen que estar presentes en los alimentos para garantizar el equilibrio nitrogenado y un crecimiento adecuado. Es decir que si no están presentes esos aminoácidos esenciales en los alimentos, el organismo no va a ser capaz de sintetizarlos. Entonces, con relación a los alimentos como fuente proteica, tenemos que las proteínas que son de origen animal presentan cantidades suficientes de los aminoácidos esenciales. Allí tenemos, por ejemplo, la carne, sea pollo, sea de bovino, sea de pescado, ¿verdad? La leche y los huevos son, digamos, proteínas de alta calidad porque presentan todos los aminoácidos esenciales en cantidades suficientes. Con relación a las proteínas de origen vegetal, estas proteínas presentan lo que se llama aminoácido limitante. ¿Qué quiere decir eso? Que carecen de algunos aminoácidos esenciales. Ejemplo, la gliadina, que es una proteína presente en el trigo, su aminoácido limitante es la lisina. La ceína, que está presente en el maíz, tiene insuficiente cantidad de lisina y de triptófano. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Si por ejemplo nosotros, en el caso de una persona que es vegetariana por razones, por ejemplo, religiosas o por decisiones personales, es vegetariana, que solamente consume alimentos de origen vegetal, allí lo que tiene que hacer es combinar, ¿verdad? Alimentos que presentan una proteína limitante con otro alimento. Por ejemplo,
Una combinación adecuada de proteínas es cuando se consume arroz con caraota. ¿Por qué? Porque el arroz es insuficiente de lisina, es su aminoácido limitante, y las caraotas son, su aminoácido limitante es la metionina. Entonces allí, al combinar esas dos proteínas o esos dos alimentos, el arroz y las caraotas, se están consumiendo todos los aminoácidos esenciales, porque se combina, lo que le falta a uno lo completa el otro. En cambio, como les digo, las proteínas de origen animal presentan cantidades suficientes de todos los aminoácidos esenciales. Ahí tenemos, por ejemplo, la leche, que es el alimento, el primer alimento durante los primeros meses de vida de los recién nacidos, da o cuando se consume, ¿verdad? Le da al lactante todos los aminoácidos que necesita para su crecimiento en esas primeras etapas de vida. Bueno, y aquí la lista nuevamente de aminoácidos esenciales y no esenciales, que ya a ustedes se las he dado en una lámina anterior, pero siempre es bueno que las tengan presentes. Bueno, ahora vamos a hablar un poco, bueno, ya vamos a suponer consumimos los alimentos, sea de origen animal, sea de origen vegetal, con aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales, ajá. Después que se consumen, ¿qué sucede? Entonces vamos a comenzar a ver el proceso de digestión de proteínas en animales monogástrico, así como vamos a ver después la digestión y el proceso de absorción de esos compuestos nitrogenados. Y esto lo vamos a ver para las otras biomoléculas, lo vamos a ver igualmente. Para carbohidratos lo vamos a ver igualmente como es la digestión en lípidos. Bueno, seguimos entonces con la digestión de proteínas en monogástrico. Fíjense que digamos, se divide ese proceso de digestión para su comprensión en las distintas fases de la digestión. Entonces comenzamos, obviamente en la boca ocurre el proceso de masticación, pero con relación a las proteínas no ocurre ningún evento con relación a que hay alguna glándula que está produciendo alguna secreción, no. Es a nivel del estómago, a nivel de las glándulas gástricas, entonces allí se va a producir la secreción de la pepsina, que fíjense en la tabla, está la enzima, algunas propiedades de las enzimas, el sustrato y los productos. Entonces, la pepsina se encuentra o se produce en forma de pepsinógeno, lo que les mencionaba yo en la clase de enzimología, que les decía que muchas enzimas estaban en forma inactiva y luego son activadas. De pepsinógeno es transformada a pepsina. Entonces, el pepsinógeno se define como una endopeptidasa porque rompe enlaces peptídicos internos de la proteína. Entonces, actúa sobre la proteína y los productos son péptidos, o sea, segmentos más cortos de esos aminoácidos. La quimosina o la renina es otra enzima que se produce a nivel de las glándulas gástricas y su sustrato es la caseína, de la leche, ¿verdad? Y el producto es la paracaseína. Continuamos, ese contenido del estómago pasa, ¿verdad?, al intestino delgado. Recuerden que estamos estudiando digestión en monogástrico. Y entonces, a nivel de las primeras porciones del intestino delgado, se produce la secreción de el páncreas. Y el páncreas va a tener varias enzimas que van a actuar en ese proceso de digestión de proteínas en monogástrico. Entonces, la tripsina se produce como tripsinógeno, que sería la forma inactiva, ¿verdad?, de la tripsina. Luego ese tripsinógeno se va a activar a tripsina.
La tricina actúa específicamente sobre los aminoácidos básicos, es una endopeptidasa y va a transformar a las proteínas en polipéptidos y los péptidos en dipéptidos. Dipéptidos serían dos aminoácidos unidos por un enlace peptídico. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo esas enzimas? Rompiendo los enlaces peptídicos. Luego tenemos a nivel de la secreción pancreática otra enzima que se llama la quimotricina, que se produce en forma de quimotricinógeno y actúa específicamente sobre los aminoácidos aromáticos y es una endopeptidasa. También me transforma las proteínas en polipéptidos y los péptidos en dipéptidos. Quiere decir que esa quimotricina hidroliza en la presencia o específicamente los aminoácidos aromáticos, la fenilalanina, el triptófano, ¿verdad? Y la tirosina, son aminoácidos de tipo aromático. Bueno, continuamos. Luego tenemos de la misma secreción pancreática, elastasa, como proelastasa se produce, actúa sobre aminoácidos pequeños, como la glicina. También es una endopeptidasa y me transforma, fíjense, proteína en polipéptidos y los péptidos en dipéptidos. Luego tenemos la carboxipeptidasa, que se produce como procarboxipeptidasa y es una exopeptidasa, o sea que hidroliza enlaces peptídicos los más externos y transforma los polipéptidos en su extremo carboxilo libre, los transforma en pequeños péptidos y en aminoácidos libres. Fíjense que ya ahí tenemos aminoácidos libres. Luego se produce entonces, siempre a nivel del intestino delgado, la secreción de las glándulas de Brunner y de Lieberkühn y me van a producir, las enzimas va a producir la aminopeptidasa y las dipeptidasas. La aminopeptidasa es una exopeptidasa, va a actuar sobre los polipéptidos, el extremo amino libre, y me va a formar pequeños péptidos y aminoácidos libres. Y la dipeptidasa obviamente actúa sobre los dipéptidos y al romper ese enlace peptídico tenemos dos aminoácidos. Entonces, está muy claro, ¿verdad?, que el producto final de la digestión de las proteínas en los monogástricos son los aminoácidos libres. De esas proteínas que yo consumí, por ejemplo, si consumí un pedazo de carne, si consumí un pedazo de queso, o consumí arroz, caraota, todos los alimentos que contienen proteínas, al final del proceso de digestión voy a tener aminoácidos libres. Quería mencionar, antes de hablar de este transporte de aminoácidos al interior de la célula, fíjense, observen, ¿verdad?, que no, digamos, no les menciono intestino grueso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la digestión y absorción de las biomoléculas ocurre a nivel del intestino delgado, a nivel del intestino grueso no hay absorción de biomoléculas, sino que allí ocurre algo de absorción de agua y ocurre entonces el proceso de formación de las heces a nivel del intestino grueso. Entonces, siempre es a nivel del intestino delgado. Bueno, esos aminoácidos entonces son transportados, fíjense que estaríamos, imagínese usted, la luz del intestino delgado. Cuando hablo de la luz es como si yo tuviese un tubo, ¿verdad? El interior del intestino delgado, esa es la luz, la parte interna. Entonces, ahí están en la luz del intestino delgado ya esos aminoácidos libres. Entonces ahora vamos a ver el proceso de transporte y de absorción. Entonces allí, para el transporte de aminoácidos al interior de la célula hay unas proteínas transportadoras que están en la membrana plasmática de la luz de los enterocitos. Enterocitos sabemos todos que son las células
con borde o ribete en cepillo de la pared del intestino delgado, ¿verdad? Y van a ser transportados entonces esos aminoácidos hacia los capilares sanguíneos por esas proteínas transportadoras. Hay un proceso de transporte dependiente del sodio, hay un proceso de transporte no dependiente o independiente del sodio, y también existe o está en teoría en estudio el ciclo de gamma-glutamilo. El ciclo de gamma-glutamilo se cree que es una forma de transporte de algunos aminoácidos al interior de los tejidos, pero como les dije, es un proceso en estudio. Entonces, de ahí, una vez que ocurre el transporte, los aminoácidos pasan a la vena portal. Y en esta lámina entonces tenemos más claramente el proceso de absorción y transporte de los aminoácidos. Fíjense que aquí tenemos los enterocitos, la célula con borde o ribete en cepillo, y aquí en la parte como blanquita, esa sería como la luz intestinal, ¿no? La luz intestinal. Allá están los aminoácidos de todo el proceso de digestión. Entonces, estos aminoácidos pasan hacia el interior de ese epitelio intestinal y luego pasan hacia los capilares sanguíneos y van por el sistema vena porta, son distribuidos a todos los tejidos. Entonces aquí se presenta que en ese borde del cepillo se muestran o existen, allí están proteínas transportadoras de esos aminoácidos. Unos son dependientes de sodio, otros son independientes de sodio. Entonces los dependientes de sodio transportan el aminoácido y sodio, y los independientes de sodio solamente el aminoácido. Luego esos transportadores dependientes de sodio están relacionados con la bomba sodio-potasio. Sale sodio, entra el potasio, ¿verdad? Y se produce entonces el transporte y luego esos aminoácidos van a pasar hacia los capilares sanguíneos. Y bueno, esto es lo mismo, el mecanismo SIMPORT. Tenemos entonces, esa sería la membrana del epitelio intestinal, y tenemos cómo pasan entonces esas proteínas transportadoras, permiten un mecanismo SIMPORT. Entra el sodio, entra el aminoácido. Posteriormente se va, pues dependiente de la bomba sodio-potasio, entra el potasio y sale el sodio. ¿Okay? Ese sería el mecanismo de el proceso de absorción. Y luego, entonces, vamos a ver qué pasa con esos aminoácidos. Entonces, fíjense, en la mucosa intestinal vamos a tener los aminoácidos libres que van hacia la sangre, pero ya una vez que se produce el proceso de absorción de los aminoácidos, hay una variación en las concentraciones relativas de los aminoácidos. Hay mayor concentración de alanina y hay menor concentración de glutamato. Entonces, esos aminoácidos libres pasan a la sangre, pasan al hígado, y en el hígado los aminoácidos esenciales que están en exceso, porque obviamente que nosotros o cualquier monogástrico consume el alimento, pero allí digamos que se consume la proteína, no sabemos la cantidad de cada uno de esos aminoácidos. Va a haber unos aminoácidos que van a estar en exceso, ¿verdad? Entonces allí el exceso de esos aminoácidos no esenciales, y la mayoría de los esenciales son degradados a nivel del hígado. Sin embargo, los aminoácidos de cadena ramificada, leucina, isoleucina y valina, permanecen inalterados. De ahí entonces, esos aminoácidos ramificados van hacia los tejidos, donde se va a producir, por una parte, síntesis de aminoácidos no esenciales y síntesis de derivados de aminoácidos. ¿Por qué síntesis de aminoácidos no esenciales? Porque recuerden que los aminoácidos no esenciales se pueden sintetizar, simplemente no tienen que estar presentes en los alimentos, a diferencia de los aminoácidos esenciales, que no hay
la maquinaria para enzimática para poderlos sintetizar.